Eldoria era una tierra bendecida por la belleza y la armonía, donde los ríos cantaban y los bosques guardaban secretos antiguos. Allí vivía Kael, un joven arquero conocido por su puntería precisa y corazón noble. Aunque había perdido a Síntosis, su familia, en un incendio provocado por las bestias del norte, su espíritu no se había quebrado. Vivía en la aldea de Lindor, donde entrenaba cada día en los acantilados y cazaba para los suyos. Una mañana, mientras practicaba en el bosque, Kael fue sorprendido por la presencia de un anciano encapuchado. Era Andros, um sábio que vagava pelos reinos em busca de alguém digno de uma missão esquecida por muitos, mas esperada pelos céus. Andros revelou que as sombras estavam crescendo novamente, e Eldoria precisava de um herói que não lutasse por glória, mas por justiça. O próprio reino parecia escurecer, como se a terra pressentisse o que estava por vir. Kael hesitava, mas quando o mentor falou do nome de Drax, uma criatura que havia emergido das trevas mais profundas do mundo, algo dentro do jovem se acendeu. Aceitar a missão significava abandonar tudo o que conhecia, mas também era a chance de impedir que outros perdessem o que ele já perdera. O velho então lhe entregou um arco feito de madeira prateada, envolvido por runas que brilhavam sob a luz da lua. O arco de Varian, forjado por mãos justas em eras esquecidas. Assim começou a jornada de Kael. Ao lado de Andros, ele deixou Lindor, com o peso da responsabilidade sobre os ombros e a determinação nos olhos. O destino chamava, e a paz de Eldoria dependia de sua coragem. Era apenas o começo, e as trilhas diante deles não prometiam misericórdia. El camino hacia el norte los llevó a través de los pantanos de Belmore, donde criaturas deformes susurraban en la niebla y los árboles parecían observar. Andros, con su sabiduría ancestral, guiaba a Kael no solo por la geografía del reino, sino por los senderos del alma. Le hablaba de la importancia de la compasión, de la verdad como una espada más afilada que cualquier acero. Kael, aunque joven, empezaba a comprender que su misión era más profunda que una simple lucha. En una noche silenciosa, mientras acampaban junto a un lago cristalino, apareció Auron. Era un león majestuoso, con ojos dorados como el sol naciente, y una voz grave que parecía retumbar en el aire mismo. Sin anunciarse, se acercó al fuego y habló. Kael se sobresaltó, pero no sintió miedo. Había algo en la presencia de Auron que llenaba el corazón de paz y respeto. El león hablaba poco, pero sus palabras eran profundas como los ríos del sur. Auron no caminaba con ellos a cada paso, pero aparecía en momentos cruciales, en encrucijadas, en momentos de duda, o cuando el peligro se acercaba sin ser visto. Su sabiduría no venía envuelta en órdenes, sino en preguntas. ¿Qué defiendes cuando luchas?, preguntó una vez. Kael no supo responder al principio, pero comenzó a entender que cada flecha debía tener un propósito mayor que el de herir. Auron se convirtió en una brújula moral, un recordatorio viviente de una justicia que no dependía de la fuerza, sino de la verdad. Mientras atravesaban las montañas grises, Kael y Andros enfrentaron a una manada de wyverns ciegos que los atacaron por el olor de la carne humana. En medio del caos, Kael disparó flechas con precisión divina, salvando a Andros de una muerte segura. Fue ahí cuando comprendió que el arco que portaba no solo era mágico, respondía a su corazón. Con cada desafío el joven arquero crecía, no solo en habilidad sino en convicción. El viaje no era fácil, pero la esperanza brillaba como una llama en medio de la oscuridad. En lo más profundo de las tierras quebradas, una fortaleza de piedra negra emergía como una herida en la tierra. Era la guarida de Drax. No siempre había sido una bestia. Antiguamente había sido un hombre, un general de los antiguos reinos, corrompido por la codicia de un poder que prometía dominar la muerte. Drax entregó su alma a las tinieblas a cambio de fuerza, pero lo que ganó fue una existencia deformada, su cuerpo envuelto en sombras vivientes y su voz convertida en un eco de tormentas. Kael y Andros empezaron a sentir la influencia de Drax mucho antes de verlo. Pueblos enteros abandonados, pozos envenenados, criaturas desfiguradas vagando por bosques contaminados. Drax
No solo destruía con sus propias garras, corrompía lo que tocaba, deshacía la esperanza con una lentitud cruel. Cada paso más cerca de su dominio era una prueba para el espíritu. La oscuridad se volvía más espesa y la desesperanza más real. Una noche, mientras descansaban en una cueva, fueron emboscados por los hijos de la sombra, seres sin ojos ni voz, que atacaban, en silencio absoluto. La batalla fue feroz. Kael disparaba flechas de luz, pero eran demasiados. Fue entonces cuando Auron apareció rugiendo, su voz espantando a las criaturas como si fueran polvo. En ese momento, Kael comprendió que Drax temía a Auron. No al arco, no a los hombres, sino al rugido de una verdad más antigua que la oscuridad misma. Después de la batalla, Andros fue herido. No de muerte, pero lo suficiente para retrasarlos. Fue ahí donde Drax habló por primera vez con Kael, no cara a cara, sino a través de la mente, con un susurro como veneno. Tu mundo caerá, tu luz es débil. Únete a mí y serás más que un simple mortal. Kael tembló no por miedo, sino por la cercanía del mal puro. Ahora sabía que la verdadera lucha no era solo externa, sino dentro de él. Resistir la tentación de rendirse, de odiar, de abandonar su propósito. La fortaleza de Drax se alzaba sobre un abismo sin fondo, rodeada de fuego y viento. Kael sabía que no podía atacar de frente. Con Andros aún convaleciente, decidió entrar solo. Auron lo observó sin intervenir. La decisión es tuya, pero no estarás solo si eliges lo correcto, dijo el león. Con su arco en mano y el corazón palpitando como un tambor, Kael cruzó las puertas de obsidiana, sabiendo que no habría marcha atrás. Dentro, las sombras se movían como seres vivos. Las paredes respiraban oscuridad. Drax lo esperaba en una sala vacía, con un trono de huesos y una corona de espinas negras sobre la cabeza. La criatura sonrió con una boca que no tenía forma. «Has venido a morir, pequeño arquero», murmuró, extendiendo sus garras. Kael no respondió. Solo alzó su arco y disparó. La flecha brilló como un rayo celestial, chocando con una barrera invisible. La batalla había comenzado. Drax luchaba no solo con su fuerza, sino con ilusiones. Hizo que Kael viera a su madre ardiendo de nuevo, a su mentor muriendo, al mundo colapsando. Pero Kael cerró los ojos y recordó la voz de Auron. La verdad no se ve, se siente. Con cada flecha disparada, las visiones se desvanecían. La sala entera temblaba. Entonces, Drax lanzó un golpe directo al pecho del joven. Kael cayó de rodillas. Su arco se rompió. Todo parecía perdido. Pero en ese instante, Auron rugió desde lo alto de la fortaleza. Su voz retumbó por todo el Doria. Una luz dorada descendió sobre Kael, no como un milagro externo, sino como una respuesta al sacrificio de su corazón. Kael se levantó, desarmado, pero invencible. Corrió hacia Drax y con un fragmento de su arco roto, lo atravesó justo en el pecho. El grito del mal estremeció los cielos. La oscuridad se deshizo en cenizas. Pero Kael también cayó, exhausto, al borde del abismo. Kael yacía inconsciente junto al borde del abismo. El silencio que siguió a la derrota de Drax era tan denso como la sombra que lo precedió. Las nubes oscuras comenzaron a disiparse y por primera vez en años un rayo de sol tocó las torres de la fortaleza. Andros llegó cojeando poco después, apoyado en su bastón, con lágrimas en los ojos al ver al joven héroe inmóvil. Temía haberlo perdido. Pero entonces, Auron apareció, caminando entre los restos del mal, como si la oscuridad jamás le hubiese tocado. El león se acercó a Kael y colocó su frente sobre el pecho del arquero. Una luz dorada brotó de su melena, suave y cálida, como el amanecer sobre un mundo renovado. Kael abrió los ojos, no con fuerza física, sino con el despertar de algo más profundo. La verdad había vencido. Auron habló, y sus palabras resonaron en los corazones de todos los seres vivos en el Doria. El mal no fue destruido por el acero, sino por el corazón que eligió no odiar. La mayor victoria no está en matar, sino en no volverse como aquello que se combate.
Fue entonces cuando Auron reveló el misterio oculto desde el principio. Drax no era solo una amenaza física, era un espejo de lo que Kael podría haberse convertido si hubiera elegido el rencor. Su misión no era solamente salvar Eldoria, sino aprender que la verdadera luz nace en medio del dolor, cuando uno decide actuar con verdad, incluso si el mundo entero elige la mentira. El sacrificio de Kael no fue su vida, mas sí su derecho a vengarse. Al elegir la justicia sobre la rabia, salvó no solo el reino, sino su propia alma. Con la paz restaurada, Auron se volvió hacia el horizonte. «Mi tiempo aquí ha terminado», dijo mientras su cuerpo comenzaba a brillar intensamente. No murió, no desapareció. Se elevó en una columna de luz, como si regresara a un lugar más alto del que había venido. Kael observó en silencio, con el corazón lleno de gratitud y comprensión. Andros colocó una mano en su hombro y murmuró: «Él nunca se fue realmente. Vive en cada acto de verdad, en cada decisión justa». Y así, Kael regresó a su pueblo, no como un guerrero, sino como un guardián de la verdad, sabiendo que donde haya oscuridad, el rugido de la verdad siempre volverá a brillar. En las profundas y frías cavernas de Pedramar, donde la gente vive a la sombra de enormes montañas, Elian pasaba sus días forjando espadas y herramientas. Era un joven que había crecido bajo la tutela de su abuelo, un sabio herrero que le enseñó las artes del metal. Aunque no era un hombre de fama ni de riquezas, Elian sentía que había algo especial en su trabajo, como si el metal respondiera a su toque. Cada espada que forjaba llevaba en su interior una chispa de algo más que habilidad. Era como si el metal mismo hablara con él. Un día, cuando las primeras grietas aparecieron en la antigua prisión de Ferrora, el sabio Thorin, un guerrero exiliado, llegó a Pedramar con noticias sombrías. Hjor, un antiguo tirano cuya alma había sido sellada en la prisión, comenzaba a despertar de su largo encarcelamiento. Thorin, al enterarse de la habilidad de Elian, le reveló una verdad impactante. El joven ferreiro era el único capaz de forjar la espada que podría derrotar a Zor de una vez por todas. Elian se sintió abrumado por la revelación, pero sabía que no podía ignorar su destino. Elian, armado con una daga de plata como símbolo de su misión, se embarca en un viaje hacia tierras desconocidas. Thorin, su mentor y guía, lo acompaña, pero el peso de la misión recaía en Elian. Durante días y noches, Elian no podía dejar de pensar en las palabras de Thorin. El destino que llevas no es solo de tu forja, sino de todo el reino. A medida que avanzaban, la duda comenzó a asentarse en su corazón. ¿Sería capaz de cumplir con su tarea? ¿Realmente estaba preparado para enfrentarse a un poder tan oscuro como el de Zor? A medida que dejaban atrás Pedramar, el paisaje comenzó a transformarse. La vida en las montañas parecía estar siendo absorbida por una oscura sombra. Los árboles que antes eran frondosos, ahora parecían marchitos, y el viento traía consigo un eco de desesperanza. Elian, aunque asustado, entendió que no tenía otra opción. Su viaje no solo lo llevaría lejos de su hogar, sino también hacia el conocimiento de sí mismo, hacia una verdad que aún no podía comprender por completo. Elian miró la daga de plata que Thorin le había dado y se preguntó si realmente podía ser el elegido. Pero en su interior, algo le decía que el metal, en sus manos, forjado en su corazón, le otorgaba una fuerza que nunca había conocido. Era hora de dejar de dudar y comenzar a caminar hacia lo que su destino le había deparado. Mientras Elian viajaba por vastos bosques y áridos desiertos, comenzó a encontrar señales de la oscuridad que se avecinaba. Las criaturas que antes habitaban esos lugares ahora estaban corrompidas, transformadas en monstruos deformes que acechaban en las sombras. Una noche, al acampar cerca de un arroyo, Elian fue despertado por un rugido bajo y majestuoso. Al principio pensó que era una ilusión, pero pronto vio a la criatura que lo había llamado. Un león dorado con ojos penetrantes y una melena brillante que irradiaba luz. La criatura se acercó con calma y Elian, asombrado, escuchó sus primeras palabras: «Soy Lior,
el guardián de la luz que no puede ser apagada. Aunque Elian nunca había visto un león tan imponente, no pudo evitar sentir una conexión profunda con él. Lior, como si pudiera leer sus pensamientos, le explicó que no estaba solo en su misión. Aun cuando el camino por delante fuera peligroso, el león lo guiaría, ayudándole a comprender que la luz no es solo una fuerza externa, sino algo que reside en su propio corazón. A medida que viajaban juntos, Lior compartió con Elian sabiduría sobre la lucha interna entre la luz y la oscuridad, y cómo uno debe aprender a dominar las sombras que habitan en su alma, para no ser consumido por ellas. La oscuridad te hablará en momentos de duda, Elian, pero no la escuches, decía Lior con voz profunda. La luz que llevas dentro es la única verdad que nunca podrá ser corrompida. Elian, aunque escéptico al principio, comenzó a sentir que algo dentro de él se despertaba, una fuerza que antes no había reconocido. Juntos enfrentaron criaturas místicas y desafíos que ponían a prueba la voluntad de Elian. Cada vez que caía en la desesperación o el miedo, Lior estaba allí, guiándolo con su presencia y sus palabras de aliento. El león no solo era un protector físico, sino también un mentor espiritual. Elian aprendió que, en la oscuridad más profunda, solo una cosa podía brillar: la verdad que había dentro de él. Un día, mientras atravesaban un bosque con árboles que susurraban antiguos secretos, Lior le reveló algo crucial. La espada que forjarás no solo debe ser un arma contra Zor, debe ser el reflejo de lo que eres. Si la forjas con odio, será tu perdición. Si la forjas con luz, Zor no podrá soportarla. Elian por primera vez entendió que su misión era más que derrotar a un tirano. Se trataba de elegir qué tipo de persona quería ser. Cuando Elian y Lior llegaron a las puertas de la fortaleza de Zor, un lugar rodeado por una niebla espesa y negra como la tinta, el ambiente cambió por completo. Las tierras circundantes estaban muertas y el aire se sentía pesado, como si el mal se hubiera asentado allí durante siglos. La fortaleza, construida de piedra negra y obsidiana, parecía absorber toda la luz que tocaba su superficie. Era el lugar donde Zor había sido encarcelado y ahora se levantaba de nuevo, más poderoso que nunca. Mientras se adentraban en las oscuras profundidades de la fortaleza, Elian comenzó a sentir que algo estaba mal. Las paredes parecían susurrar en un idioma desconocido y los pasillos se alargaban interminablemente. En el aire había una sensación de desesperanza, como si la fortaleza misma estuviera viva y tratara de engullirlos. A lo lejos, Elian vio una figura sombría, alta y temible, que parecía observarlo desde las sombras. Zor por fin se había revelado. Zor, con su aspecto de monstruo gigantesco y envuelto en sombras, apareció ante Elian y Lior con una sonrisa maligna. «He esperado mucho tiempo por este momento», dijo Zor, su voz resonando en cada rincón de la fortaleza. «Pensaste que podrías derrotarme, Elian, pero no entiendes. El odio que me ha dado vida está también dentro de ti. Eres mi creación». Elian, al escuchar esas palabras, sintió que su propia esencia se tambaleaba. Las dudas sobre su misión comenzaron a consumirlo, y la lucha interna que había estado evitando finalmente salió a la superficie. Lior, viendo el conflicto en el corazón de Elian, rugió con fuerza, liberando una onda de luz pura que iluminó la fortaleza. «No dejes que te engañe, Elian. El mal que Zor representa no es más que una sombra. Tu luz es lo que puede disiparla». Con esas palabras, Elian encontró la fuerza para resistir la tentación de ceder al odio y la venganza. Sabía que, para derrotar a Zor, debía luchar con su luz interior, no con la oscuridad que el tirano intentaba sembrar en su alma. Con su espada levantada, Elian avanzó, decidido a enfrentarse a Zor. La batalla fue feroz, con golpes de oscuridad, chocando contra la luz de su espada. Elian, aunque exhausto y casi derrotado, se aferró a la verdad que Lior le había enseñado. La luz que llevaba dentro no podía ser apagada, por mucho que Zor lo intentara. Pero en el último momento, Zor reveló un secreto. La oscuridad que había en Elian era tan fuerte como la que en él habitaba.
La batalla final llegó al clímax cuando Elian, al borde de la derrota, sintió que la oscuridad que Shor representaba comenzaba a consumirlo. Su espada brillaba tenuemente, mientras el tirano lo envolvía en sombras. Fue entonces cuando, en el último instante, Lior apareció con un rugido que resonó como un trueno. El león, con su melena de luz pura, desterró las sombras que rodeaban la fortaleza. Elian, renovado por la luz de su amigo, alzó la espada, con una determinación renovada. Con un último esfuerzo, Elian se lanzó sobre Shor, atravesando su cuerpo con la espada forjada no solo de acero, sino de su fe y valentía. Sin embargo, en un giro inesperado, Shor no murió. Su forma comenzó a disolverse, dejando al descubierto un profundo vacío en su interior. La verdadera batalla no había sido contra su cuerpo, sino contra las sombras que todos los seres humanos cargan en su alma. Shor no era solo un tirano, sino un reflejo de los miedos, odios y deseos no enfrentados. Elian, al comprender esta verdad, eligió la misericordia en lugar de la venganza. Al perdonar a Shor, liberó no solo a la fortaleza, sino también a sí mismo de la oscuridad que había estado luchando. El mal desapareció no porque fuera destruido, sino porque había sido superado por una elección consciente de perdonar y dejar ir el odio. La fortaleza comenzó a desmoronarse, y las sombras que la habían envuelto se disiparon. Elian, con la espada en su mano, comprendió que su misión no solo había sido derrotar a un tirano, sino sanar las heridas profundas de su propio corazón. Mientras salían de la fortaleza, Lior caminó junto a él, recordándole que el verdadero poder no está en el hierro de una espada, sino en la luz que cada persona decide llevar dentro. Con el mal derrotado y la paz restaurada, Elian regresó a Pedramar, sabiendo que su viaje no había terminado. La luz que una vez brilló en su corazón nunca se desvaneció. La verdadera victoria fue su transformación interna, la comprensión de que incluso en la oscuridad, la luz siempre tiene el poder de prevalecer. En los días antiguos, cuando los árboles aún cantaban y los ríos fluían con memoria, existía una aldea escondida entre los valles de Mir. Allí vivía Kalen, un joven aprendiz de herrero, humilde en origen, pero curioso en alma. Pasaba sus días forjando clavos, reparando herramientas y soñando con las historias que los ancianos contaban bajo la luz de las antorchas. Historias de criaturas que caminaban entre hombres, de guardianes invisibles y de una voz que un día lo cambiaría. Todo, una noche mientras el pueblo dormía, el cielo se abrió como una herida púrpura. Desde ella descendieron sombras densas, criaturas con ojos vacíos y lenguas de fuego negro. La aldea fue invadida sin piedad. Las casas ardían, los gritos perforaban la oscuridad, y Kalen, con el corazón en llamas, corrió en busca de su maestro. Lo encontró moribundo, con una lanza cubierta por cuero oscuro entre sus brazos. «Escúchala», susurró el viejo herrero con su último aliento. «Ella escucha lo que los hombres ya no oyen». La lanza vibraba suavemente, como si respirara. Kalen la tomó sin comprender, solo sabiendo que debía protegerla. Cuando el fuego envolvió la forja y las sombras lo rodearon, una luz brotó de la punta del arma, y las criaturas retrocedieron momentáneamente. Fue entonces cuando Kalen supo que su vida ya no sería la misma. Dejó atrás las cenizas de su hogar y emprendió un viaje hacia el este, siguiendo antiguos relatos sobre los guardianes del silencio, seres que comprendían los secretos de las armas vivas. Viajó por caminos olvidados, atravesando bosques que susurraban nombres perdidos y ríos que fluían al revés. La lanza no hablaba, pero Kalen sentía su presencia como un latido constante en su espalda. Era más que metal, era memoria pura. Una tarde en la frontera del mundo conocido, Kalen fue emboscado por criaturas de niebla con garras como espinas. Luchó con torpeza, apenas sobreviviendo. Desangrándose entre piedras, cayó inconsciente. Despertó en una cueva iluminada por cristales vivos, rodeado de una presencia inmensa. Un lobo blanco de ojos dorados lo observaba en silencio. Su mirada era tan profunda
que Calen sintió que todo su ser era visto. El lobo se llamaba Lior y no hablaba con palabras. Su voz surgía en el interior de la mente, como un pensamiento que no le pertenecía. Has sido elegido, no por fuerza, sino por el eco que llevas en el alma. Durante semanas, Lior entrenó a Calen. Le enseñó a escuchar lo que no se oye, a ver más allá de la forma, a comprender que la lanza solo respondía al corazón en paz. La voz aún canta, decía el lobo, pero pocos quieren escucharla. Calen mejoró como guerrero, pero también como hombre. Comenzó a comprender que su misión no era destruir, sino restaurar. Sin embargo, el mundo estaba siendo devorado lentamente por la sombra. El nombre de Caer-Tar resonaba como un trueno en las tierras del sur. Se decía que una vez fue un paladín de la luz, pero que había sido corrompido por el yelmo del olvido, un artefacto que prometía poder a cambio de identidad. Caer-Tar construyó un imperio de oscuridad. Bajo su mando marchaban criaturas deformes, bestias sin rostro y hombres sin alma. Donde ponía el pie, la esperanza se marchitaba. Él buscaba la lanza del silencio, convencido de que era la única arma capaz de matar a la voz. Si callamos al Creador, dijo en su primer discurso, el mundo será nuestro para rehacerlo a nuestra imagen. Sus palabras quemaban la tierra. Cuando Lior supo que Caer-Tar se acercaba, convocó a los últimos libres del continente. Desde los riscos vinieron los elfos de piel corteza, desde las aguas los hombres del río, y desde el cielo descendieron aves que ardían como fuego. Calen, aunque joven, fue reconocido como el portador de la lanza, no por haberla elegido, sino porque ella lo había aceptado. La batalla final se avecinaba. Caminaron por valles rotos y ruinas humeantes. Por el camino enfrentaron pruebas, espejismos, que les mostraban sus peores temores, cantos que los querían dormir para siempre y tentaciones de poder inmediato. Pero Calen resistía, no por orgullo, sino porque en su pecho aún latía el eco de la voz, y porque cada noche, en sueños, Lior le mostraba un mundo restaurado, un mundo lleno de música sin palabras. Llegaron al monte Dargol, una montaña partida por un rayo antiguo, y allí, sobre un trono de hueso y sombra, los esperaba Caer-Tar. Su armadura estaba forjada con los lamentos de los caídos, su espada goteaba olvido. Cuando vio a Calen, rió. ¿Un niño con una lanza? ¿Eso es todo lo que queda? Calen no respondió. Solo alzó el arma y comenzó a caminar. La batalla fue más allá de la carne. Cada golpe era una canción incompleta, cada esquiva una oración interrumpida. Lior se unió al combate, saltando sobre las bestias que Caer-Tar invocaba. Pero por cada enemigo que caía, dos surgían. El cielo se oscureció. El mundo parecía sostener la respiración. Calen fue herido. La lanza cayó de su mano y por un momento todo pareció perdido. Entonces, en el silencio, Calen oyó un susurro. No era suyo, ni de Lior, ni del enemigo. Era la voz. No tenía idioma, pero se entendía. Le dijo que no luchara, con odio sino con verdad. Le dijo que la lanza no debía matar, sino revelar. Con esfuerzo, Calen se levantó, tomó el arma y la apuntó no al corazón del enemigo, sino al cielo. La lanza estalló en una luz que no quemaba, pero sí iluminaba todo lo oculto. Caer-Tar gritó. Su armadura se quebró. Ya no era un hombre, ni siquiera una sombra. Era el reflejo del miedo acumulado, de la negación constante, del olvido voluntario. Y al ser expuesto, se deshizo como ceniza ante el viento. El castillo cayó. El ejército oscuro se dispersó. Cuando la luz se disipó, Calen cayó de rodillas. Su cuerpo sangraba, pero su alma estaba serena. Lior se le acercó y apoyó su frente contra la suya. «Lo has escuchado», dijo. «Eso es todo lo que se necesita». Y con esa frase el lobo blanco se desvaneció como niebla al amanecer, dejando solo su huella sobre la roca. Calen regresó a Mir, reconstruyó lo que pudo y sembró un árbol donde antes estaba la forja de su maestro. La lanza fue colocada en el centro del pueblo, erguida como señal de esperanza. Los niños se reunían para escuchar su historia, y aunque muchos no comprendían el todo, todos sabían que había poder en el silencio.
Nunca aceptó títulos ni coronas. Recorrió tierras enseñando lo aprendido, que el poder verdadero no grita, que el valor no se mide en muertes y que hay una voz que aún canta si uno se atreve a oírla. Su nombre fue recordado no por lo que destruyó, sino por lo que restauró. Décadas más tarde, algunos viajeros juraban haber visto un lobo blanco entre las nieblas del norte con ojos que contenían estrellas. Otros decían que en ciertos momentos, si uno escuchaba con atención en la cima del monte Dargol, se oía un susurro antiguo, como una canción sin letra. Era la voz, dicen, cantando para los que aún creen. Y así terminó la historia del herrero que no buscó gloria, sino verdad, de la lanza que no mató, sino reveló, y del lobo que no era un animal, sino un recordatorio de que el bien no siempre ruge. A veces solo observa y espera.